¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Estamos de vuelta en Luciérnagas en esta pausa que hicimos y hoy estamos regresando ya con el tema que ya han visto en la descripción del video, que vamos a hablar acerca de México después de las elecciones que han sucedido hace apenas unos días, y queremos explorar los resultados, los antecedentes y lo que sigue para los movimientos sociales en México a partir de este nuevo escenario político nacional en el que el tablero ha cambiado, el sistema de partidos ha cambiado, el partido dominante, los partidos ahora satélites, y qué oportunidades hay para los movimientos sociales en esta nuevo escenario que se está planteando a nivel nacional. Vamos a la cortinilla y regresamos. Ayúdanos compartiendo esta transmisión para que más compañeros y compañeras se acerquen. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. Ya estamos de vuelta. Como están viendo, tenemos dos invitados pues de lujo, dos compañeros que han estado en el movimiento social, los movimientos muy activos. Del lado izquierdo, el doctor Eduardo Nava. Doctor, buenas noches. Moctezuma. Buenas noches a quienes nos hacen el favor de vernos en esta noche de regreso. Eso. Y del lado derecho, el compañero Emiliano, militante del Movimiento Izquierda Revolucionaria. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a discutir acerca del escenario postelectoral que se vive en México, una euforia masiva acerca de las elecciones, y queremos explorar acerca de ir un paso atrás. ¿Qué explica esta copiosa votación? La ira, el descontento, la inconformidad. ¿Qué factores explican esto que pasó el 1 de julio? Bueno, yo creo que todo eso que mencionas y algunos factores más, desde luego que sí hay mucha indignación ya con el régimen político, que no ha sido funcional a las necesidades populares y en general de la población, yo diría. Los niveles de corrupción que alcanzó este gobierno de Peña Nieto, que también son difíciles de comparar con cualquier otro periodo, incluso del propio PRI, los escándalos que rodearon a este gobierno, pues por lo de la Casa Blanca, el avión presidencial, los gobernadores priistas en muchos estados que también saquearon las arcas de sus respectivos estados, el tráfico a través de empresas fantasmas y otras modalidades, ¿no? Como es el caso de la llamada estafa maestra, en fin, lo cual desde luego hizo que Peña Nieto se convirtiera en uno de los presidentes más impopulares, probablemente el más impopular en la historia de México desde que hay registro de estas encuestas o sondeos de popularidad de los gobernantes. Pero también creo que hay un factor, además de la indignación y el hartazgo, y es que sí hay gente que desde hace tiempo ha venido poniendo su esperanza en un cambio como el que se anuncia ahora con estos resultados electorales. Sí hay un factor también positivo, podríamos decir, de gente que sí ve la necesidad de un cambio que plantee pues un nuevo escenario para el país. Eso creo que es central, el cambio que de acuerdo a muchas personas representa Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú cómo lo vislumbras, Emiliano? En términos de cambio, yo creo que sería irresponsable o mezquino asegurar que no hay una diferencia entre Andrés Manuel
y Peña Nieto, entre Andrés Manuel y los otros contendientes. Creo que es evidente que hay una diferencia. Es así que toda la maquinaria mediática y política del PRI, del PAN, del PRD no pudo nunca menguar la figura de López Obrador con esta blindaje, este caparazón que él adjudicaba que era su pulcritud, su moralidad, su diferencia en cuanto a la forma de gobernar y de ser de político, ese político que no trata de beneficiarse a él mismo, sino que trata de implementar una serie de medidas populares que sirvan para mitigar esta brecha de la desigualdad tan abrumadora en México. Y creo que sí es evidente que sí la gente logró identificar que era un personaje que tenía un carisma diferente, una personalidad diferente, una figura diferente, y que además tenía una personificación diferente. La gente creo que sí cree que la figura de López Obrador construye una figura de político que no se había tenido en México, que no se había tenido en mucho tiempo. Y creo que eso sí ayudó demasía al voto abrumador, al voto arrasador en las urnas. No se puede decir lo mismo de Morena. O sea, creo que hay que aprender a diferenciar, porque si nos ponemos pulcros y empezamos a analizar a cada uno de los candidatos y los perfiles y los militantes y los que salieron de otros partidos para incluirse a Morena, pues nos damos cuenta de que en realidad, si fuera por eso, se hubiera restado incluso votos, no tendría por qué haber sido tan abrumadora. Yo creo que lo que arrasa es, y después lo arrasa y con eso se trae a candidatos inferiores, a otros cargos de elección popular, de diputados federales, locales, a senadores, a presidentes municipales. Lo que ayuda a que ellos ganen es justamente el voto hacia Andrés Manuel y el voto no diferenciado, que eso fue también la última esperanza de la derecha mediática, fue el pedirle a las masas que en el Congreso y en las presidencias y en los gobiernos de los estados hicieran una diferencia votando por candidatos de otros partidos. Una táctica bastante estúpida que tampoco les funcionó, porque no explicaba absolutamente nada. O sea, nunca decían cómo tener este voto diferenciado iba a lograr a consolidar la democracia en México. Creo que eso fue lo que en realidad, ahora, en términos ya de análisis concreto, pues de que van a cambiar cosas, van a cambiar. La pregunta sería, ¿qué tanto va a cambiar? Yo ahí sostendría que sería esta tesis del gatopardismo: si va a cambiar mucho, pero en realidad la estructura y el andamiaje se va a mantener más o menos igual. Y esa es la muestra de eso, es que hoy sale un video de los hombres de negocios y empresarios en México diciendo que están en un 99%, coinciden un 99% con las propuestas de Andrés Manuel, y eso ya me parece que es peligroso. Cuando el Grupo México atacaba a Andrés Manuel, cualquiera se preguntaba, algo tiene Andrés Manuel, por eso lo ataca Grupo México. Pero ahora que Grupo México y toda esta runfla de saqueadores se ponen al servicio de Andrés Manuel, uno se pregunta qué tendrá ahora Andrés Manuel que es tan atractivo. Creo que por ahí iría el análisis, hasta qué punto la figura de Andrés Manuel sí va a lograr cambios sustanciales y significativos en el país. Va a haber cambios, eso yo no creo que esté por demás afirmarlo, pero no sé qué tan profundos. Andrés tiene ahorita la famosa vitamina P. Sí, claro. Nada del pueblo, ¿no? Bueno, y la del poder, que es la que le gusta a los empresarios. Sí, bueno, pero me gustaría ahondar a lo que dice Emiliano. AMLO es un verdadero antisistema, es decir, va contra el sistema establecido y va a buscar cambios profundos, y si no va a buscar cambios profundos, ¿cuáles son los límites de Andrés Manuel? Recuerdo el video famoso de Taibo donde dice, si no está una gran masa de gente en la calle pidiéndole a Andrés Manuel que haga esto, no lo va a hacer, porque no va a tener la fuerza política para hacerlo. Entonces, hay una gran esperanza en muchas gentes, en un país presidencialista, en un país caudillista, de que el presidente lo puede cambiar todo. Como Peña Nieto dicen que nos pudo arruinar tanto, AMLO nos puede cambiar tanto. ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde puede llegar, Andrés? Creo que él tiene una ventaja en este momento, y es la amplia mayoría parlamentaria con que va. No hay excusas. No hay excusas, excepto en un aspecto. La mayoría que está conformando, por lo menos con sus aliados actuales, no le alcanza para los cambios constitucionales. Y recordemos que a partir del Pacto por México, que se firmó al iniciar el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues tanto el PAN como el PRD formaron un bloque para realizar las reformas estructurales, pero no solo eso, sino que las introdujeron en la Constitución, cosa absurda, por ejemplo, en el caso de la reforma educativa, que no tenía por qué estar en la Constitución, y la metieron precisamente para que no pudiera ser echada atrás por otros gobiernos en el futuro.
El mismo caso de la reforma energética, ahí sí, digamos que era absolutamente necesario modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución, y lo hicieron. Pero echar atrás estas reformas a nivel constitucional no va a ser tan fácil, a menos que... ¿Le faltan 15, 20? Que se conforme una nueva mayoría calificada dentro del Congreso. Pero de todos modos sí tendrá un espacio muy amplio de maniobra López Obrador junto con sus diputados y senadores para modificar cualquier ley secundaria y sacar adelante pues la mayor parte de sus promesas. Pero eso no quiere decir que no tenga límites. Efectivamente tiene que reconocer el poder económico de estos grandes empresarios que se reunieron con él ayer y que hoy le manifiestan su respaldo. Yo siento que de manera pragmática, no era el candidato de ellos, lo combatieron durante la campaña, durante las primeras etapas de la campaña particularmente, y a medida que fue creciendo, son los mismos empresarios que buscaron frente a Enrique Peña Nieto la declinación de José Antonio Meade en favor de Ricardo Anaya, que aparecía como, y lo fue, la segunda fuerza y la que más posibilidades tenía en todo caso de enfrentar el crecimiento de López Obrador. Creo que no les hubiera resultado, aún si Meade hubiera declinado en favor de Anaya, pero lo intentaron. Me queda claro, como se expresó desde la convención bancaria, cuando comparecieron los 4 candidatos, 5, creo que todavía Margarita estaba en ese momento en la lista electoral, pero comparecieron frente a los banqueros y quedó perfectamente claro que el candidato de ellos era José Antonio Meade como exsecretario de Hacienda, etcétera. Pero finalmente han tenido que claudicar, han tenido que reconocer el peso del voto popular, que es el que ha impulsado a López Obrador a llevarlo pues a las nubes donde se encuentra en este momento en términos de el respaldo que tiene entre el pueblo. Y sin embargo pues estoy seguro de que ellos harán cabildeo dentro del gabinete de López Obrador o frente a él mismo, pues para tratar de modular algunas de las políticas que él intente aplicar, lo que a ellos les interesa fundamentalmente. Pero se echó abajo todas estas amenazas que había desde que si ganaba López Obrador iba a haber fuga de capitales, de que se iba a desplomar el peso, de que, en fin, algunos hasta prometieron salir del país. Nada de esto se ha cumplido, ni se devaluó el peso con el resultado electoral, ni se amenaza con fuga de capitales. No hay mucha manera de que esto se cumpla, pero bueno, no se han ido del país. No se han ido del país tampoco los que prometieron irse y ya se están arrepintiendo, ¿no? Entonces no ha habido en ese sentido una crisis económica, por lo menos inmediata, como respuesta al resultado político de las elecciones, y por eso mismo también López Obrador creo que sí tendrá un margen de maniobra importante. Y pues ya dependerá también de la correlación de fuerzas, porque es cierto, el frente electoral que él ha formado, el frente político social que ha formado, es sumamente heterogéneo y tiene que responder a incluso intereses contradictorios. Subir o no los salarios, por ejemplo, impulsar una política salarial distinta a la que hemos tenido hasta este momento, a la cual siempre se han opuesto los empresarios chicos, medianos y grandes. El manejo de la política fiscal también, por ejemplo, echará abajo el régimen de consolidación fiscal que le permite a las empresas eludir cientos de miles de millones de pesos que no entran a las arcas del sistema de administración tributaria. En fin, hay algunos aspectos en donde si él intenta realmente cumplir las promesas que ha hecho frente al pueblo, tendría que afectar algunos intereses, sobre todo de grandes empresarios. Pero todo esto está por verse, es una incógnita hasta dónde podrá y querrá llegar él con sus políticas novedosas, podemos decir, que no lo son tanto tampoco. No hay pretexto, Emiliano. Si no deroga la reforma educativa, energética, la fiscal y laboral que tanto daño han hecho al pueblo mexicano, le faltan 20 diputados allá andan pululando en la oferta legislativa fácilmente. Los periodistas que están a punto de quedarse sin partido, o con lo que queda de ese cascarón, Claro. Hasta los verdes que se mueven al mejor postor, con la vitamina P. Es decir, no hay pretexto para no echar abajo estas reformas en los primeros meses y plantear un nuevo país. Si no haces esto, no tienes cómo construir el sedimento para un nuevo país, solamente hacer maquillaje. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que habría que identificar que en realidad los cargos de elección popular y incluso la abrumadora mayoría que tiene ahorita Andrés Manuel no le garantiza el poder absoluto.
o sea, es una parte de la administración del Estado, y entonces a partir de ahí hay que entenderlo. Lo que le da un grado de legitimidad que ningún gobierno había tenido es la votación abrumadora y el margen de victoria que tiene. Pero creo que hay que entender los analistas, los intelectuales orgánicos, como Krause o como Aguilar Camín, de los que no se puede esperar mucho porque son bastante güeyes. Ellos confunden que el hecho de que sea el presidente tiene un poder abrumador para echar abajo las reformas que quiera o para imponer las reformas que quiera. Creo que ahorita lo que le da la posibilidad de tener esa legitimidad y modificar la reforma educativa, la energética, derogarlas, abrogarlas, o la laboral, etcétera, etcétera, creo que se lo da el empuje que tengan las masas. Y si utilizamos un recuento histórico, hay siempre una necesidad, en la historia mundial así se hace, de personificar que las grandes transformaciones de la historia las hacen personajes individuales por decisiones que parecen a veces caprichosas. El ejemplo más icónico en México es el de Lázaro Cárdenas con la nacionalización de la industria petrolera. Y lo que nunca se hace evidente es que en realidad no es Lázaro Cárdenas el que un día se levanta, se enoja con las empresas extranjeras petroleras y decide expropiarlas. Lo que pasa es que hay grandes movilizaciones de obreros petroleros que obligan a que se tome una decisión que no es acatada por los empresarios, y el peso de las masas es lo que obliga a Lázaro Cárdenas a tomar la decisión de expropiarlas. Y después es el pueblo mexicano el que garantiza esa explotación. Es el pueblo mexicano el que paga a las empresas petroleras empeñando carros, empeñando joyas, vendiendo guajolotas, gallinas, puercos. Es decir, es el pueblo mexicano el que garantizó que se podían operar esta reforma, esta expropiación petrolera. Y después el pueblo mexicano el que se encarga de operarla es el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional del Petróleo, Instituto Mexicano del Petróleo, los que se encargan de sacar la fórmula para la transformación del petróleo a la gasolina. Es decir, o sea, en realidad no es el hombre el que transforma la sociedad, sino la sociedad la que impulsa las transformaciones. Y esto yo creo que va a pasar aquí. Es decir, si la gente ahora se va a ir a su casa y esperar a que Andrés Manuel haga lo que prometió, pues nos van a comer el mandado, porque los que sí van a empezar a operar políticamente van a ser los empresarios que ya empezaron a hacerlo, ya empezaron a exigir que ciertas reformas o ciertas posturas de Andrés Manuel se le quiten los filos más agresivos, que trate de moderarse, que tenga ciertas concesiones con el empresariado, y esto va a chocar porque lo que propuso Andrés Manuel es la personificación, creo, del pueblo mexicano. Es decir, es un pueblo muy contradictorio, no identifica a sus enemigos, pero tiene un sentimiento de abandono que le obliga a exigir que se transformen ciertas cosas, pero no logra entender que al transformar, por ejemplo, al aumentar el salario, se afecta a los intereses de ciertos empresarios. Y entonces ese choque que se personifica en Andrés Manuel se va a personificar también, se va a hacer evidente en su forma de gobierno. Se va a tratar de cambiar algunas cosas, pero se va a topar con grupos de poder y va a tratar de estar maniobrando para más o menos garantizarles a todos una cuota de estabilidad. Creo que es deber ahorita del pueblo que fue a votar el también mantener la exigencia. Por ejemplo, es deber del magisterio democrático el exigir la derogación de la reforma educativa, o si no, de que se haga otra reforma educativa. O sea, si no se puede hacer una reforma, hay que hacer otra reforma. Es deber de los petroleros y del pueblo mexicano el exigir que se cancele y se nacionalice la industria petrolera, que además la reforma energética es legalizar lo que ya venía operando. Pues podemos cancelarla y va a seguir operando el saqueo que tenía Pemex. Entonces creo que ahí, más que dejarlo en la figura de Andrés Manuel o de los diputados o de los senadores, es deber de del electorado mexicano que salió a confiar en él, el ahora sí exigirle que cumpla con lo que ha prometido. Y ahí creo que pasa por ser hábiles y buscar los mecanismos de organización más eficientes. Bien, y en este sentido de buscar estos mecanismos, hay grandes saldos del gobierno de Peña Nieto con los movimientos sociales. El tema de Ayotzinapa parece el más crucial, de haber una investigación pronta. No es uno de los más grandes. Hay varios. Está el tema que es crucial, que es el tema de los megaproyectos a las comunidades, tanto campesinas como en las grandes ciudades, y el tema de inseguridad. Hay grandes temas en este país, y que ahí juega un papel importante los movimientos sociales. Definitivo. ¿Cuál es el papel de estos en el nuevo gobierno ante un gobierno que va a decir, aguántenme, el que se mueva está atacando a este gobierno,
y el que déjenme gobernar, déjenme estar tranquilos? ¿Cuál es el No papel lo que sé. deben de tomar en este nuevo escenario? No sé si se plantea en esos términos por parte del nuevo gobernante cuando tome el poder. Yo en lo personal deposité 3 esperanzas en Andrés Manuel López Obrador. Una de ellas ya se cumplió y era sacar al PRI del gobierno y derrotar el fraude. Uh-huh. Creo que esa es una tarea histórica que la izquierda se venía planteando desde generaciones y que pareció que en el año 2000 con el cambio de gobierno en favor del PAN podía facilitarse. No fue así. Tanto Fox como luego Calderón permitieron que se reconstruyera el PRI y volviera al poder, pero esta vez creo que hay mucho menos posibilidades de que eso ocurra. No veo que en el corto plazo y quizás ni en el largo el PRI pueda volver a ser lo que fue, porque su aparato corporativo ya está en descomposición, está desmantelado, les queda muy poco de ese aparato corporativo. Entonces creo que esa primera esperanza se ha cumplido precisamente con este resultado electoral. La segunda es precisamente en el tema de la represión. Yo espero que también mejore mucho el ambiente político para los movimientos sociales, para los movimientos populares, porque lo que hemos visto pues ha sido la represión de Nochistlán, hemos visto el caso de los 43 y de la matanza de Iguala. En realidad no es solo la desaparición de los jóvenes, sino también 6 los muertos que murieron allí. El ambiente, la matanza de Tlatlaya, la de Apatzingán, etcétera, donde las fuerzas federales han tenido papel decisivo contra la población en general, ni siquiera solo contra los grupos insurgentes o contra los grupos opositores y tampoco contra la delincuencia organizada. Ahí agarran parejo y han reprimido. Creo que eso va a cambiar. Ha habido represiones fuertes en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en Baja California, en Mexicali, en Durango, con muertos y todo. Creo que, y además presos políticos, defensores de la tierra, defensores de los recursos naturales, etcétera, contra los megaproyectos que ya. Yo espero que eso cambie también, es una de las esperanzas que tengo y me sentiré muy decepcionado si no hay un cambio en ese respecto. Y el tercer aspecto también es el desvincular a los grandes medios de comunicación del poder político. Creo que esa también es una tarea histórica que permitiría el que se deje de satanizar a los movimientos populares, a los dirigentes sociales y que estas movilizaciones sociales puedan desarrollarse en un ambiente informativo distinto también. Entonces, si estos 3 objetivos se cumplen, creo que en el nivel político puede avanzar el movimiento social, puede avanzar el movimiento popular y que sí estaremos viviendo un ambiente político-social diferente. Claro, y ahí es lo que me parece crucial. Emiliano, tu perspectiva, ¿cuál es el papel, esto que llamas pueblo, de los movimientos sociales, de sus organizaciones en este nuevo escenario? Yo creo que va a haber un escenario, conociendo a Andrés Manuel, de contención, de decir, no se movilicen, aguántenme, tranquilos. Lo vimos en las plazas recientemente regañando a la gente, los maestros no votaron por mí, por eso es reforma educativa. Es muy estilo Andrés Manuel López Obrador y lo veremos, estamos seguros de que lo veremos. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué tarea? A mí me parece que es lo más sensato que haría cualquier personaje, sería justamente tratar de contener y evitar que la efervescencia popular lo rebase. Eso es lo más sensato y incluso lo más hábil políticamente. El desatar al tigre ya en estos momentos sería un error. Sin embargo, yo tomando en cuenta la historia inmediata de Andrés Manuel en su cargo como jefe de gobierno, pues parece sí que, como dice el doctor Nava, en cuanto a la represión o en cuanto a la beligerancia con la que desde el gobierno federal se reprimía a los movimientos sociales, populares, estudiantiles, etcétera, campesinos, indígenas, va a reducirse. No es lo mismo que vaya a pasar en términos locales, es decir, donde todavía gobierna el PRD, donde todavía gobierna el PRI y el PAN, o sea, la represión yo creo que va a continuar y a lo mejor antes de irse se van a ensañar con 2 o 3 que les tienen cuentas a saldar, pero creo que sí va a haber una disminución de esta brutalidad y esta bestialidad que venía operándose desde el gobierno federal. Yo creo que el papel de las organizaciones populares y sociales o el papel de las organizaciones de izquierda es justamente ser muy hábiles en entender que lo primero a evitar es hacer la personificación de Andrés Manuel del enemigo,
Entonces salir a acusar ahora a Andrés Manuel lo único que va a ocasionar es que haya menos adeptos a estas posiciones, porque van a aparecer organizaciones del berrinche eterno, de nunca están conformes, exacto, no importa quién gane, todavía ni llega, ya lo están acusando. Es el riesgo, a Chile no les embona como dijo Peña. Nada están conformes. No ha empezado a gobernar y ya quieren que baje la gasolina. Entonces yo creo que ahí lo que hay que ser muy hábiles, hay que ser demasiado hábiles para justamente evitar personificar el ataque con Andrés Manuel, claro, y sí lograr identificar los que legisladores es que son responsables, y que hay otro, un espacio de poder mucho más arriba de Andrés Manuel, que es el que tiene la capacidad de incidir en políticas económicas a nivel nacional e internacional, que son los verdaderos enemigos, y que son los que ahorita están pactando con él, o sea, que son los que están ahorita haciendo roncha para ver cómo pueden evitar perder lo mínimo de sus privilegios. Yo creo que entienden que van a perder algo, pero quieren evitar perder lo máximo en estos privilegios económicos e incluso políticos que ya tenían muy bien consolidados. Ante eso yo creo que lo que nos queda es plantear una serie de consignas que lo que hagan es evidente que queda mucho trabajo por hacer, o sea, que claro, lo que saquen es todo el mugrero que dejó el PRI, el PAN y el PRD y el Partido Verde y todos, e incluso el mugrero de muchos de los que ahora son candidatos electos de Morena y que le deben cuentas, o sea, que tienen que pagar todavía cuentas por los cargos que tuvieron en otros partidos. Tenemos que sacar todo eso, evidenciarlo y empezar a pugnar porque se vaya cumpliendo una nueva, o que se reconstituye este pacto social del 17 que está ya más violado y violentado que las mujeres en el Estado de México. Entonces creo que por ahí tenemos que empezar a apuntar las baterías y ser también muy cautos en evitar el conflicto visceral. O sea, yo leía muchas posiciones de compañeros que parecía como si es un odio personal a la figura de Andrés Manuel y no un odio programático. O sea, no discuten el programa, sino discuten que está viejo y está loco. O sea, lo mismo que dice el PRI, lo trazan ahorita en posiciones de izquierda, o el PAN, y lo trazan en posiciones de izquierda, y en realidad eso a la gente no le explica nada. O sea, pues sí, pues por eso mismo voté por él, ¿no? O sea, entonces creo que ahí va a ser la habilidad. Creo que es un espacio muy idóneo para que las organizaciones de izquierda podamos crecer en términos de poder explicar un programa diferente y que además apunte a avanzar lo que hace Andrés Manuel. Eso creo que es la tarea. Sí, estamos presenciando tal vez la extinción del PRI, como ya pasa a ser un partido chiquito. Vamos a leer algunos comentarios y luego pasamos ya a las conclusiones finales. Está Toño Mora, saludos. Y Lucía Salcido, saludos. María Rocío Góngora, saludos. Cristel Tapia, saludos. María Tzimba, saludos. María Tzimba nos pregunta que si tienen el dato del porcentaje de la población que votó. Ahorita sí. Alrededor del 65%. 65% María Tzimba. Albert Villanueva Velázquez, excelente aportación, profesor. Saludos desde la Facultad de Economía Vasco de Quiroga. Le mandan saludos a sus alumnos, yo creo. Mario Ocheo, saludos desde Guanajuato. Mari Carmen, saludos. Guillén. María Esther Vargas nos manda saludos desde Argentina. Y siempre la derecha quiere hacer ver a la izquierda como un monstruo del mundo, y los únicos monstruos que matan de hambre a los pueblos son los que han gobernado siempre. Gracias y felicitaciones por el triunfo, dice. Pati Dego nos pregunta por Lenin Contreras. No, Pati, esta vez no viene Lenin, está director de cámaras hoy a la transmisión de Luciérnagas. Me gustaría ir cerrando en esta transformación del escenario político, del tablero político nacional. Decíamos ahorita en tono de broma, el PRI pasa a ser un partido chico, minoritario, en peligro de extinción. Le quedan algunas gobernaturas de donde agarrarse, pero de todas no ganó nada. Es más, no ganó un solo distrito electoral. José Antonio Meade estuvo en tercero o en segundo lugar en Hidalgo solamente. En Michoacán no gana una sola diputación, ni local ni federal. Es decir, estamos en caso de un partido en extinción. En extinción. Y estamos ante un nuevo partido que no es partido, porque Morena no es un partido, es una especie de amalgama de movimiento social, donde hay de todo, donde caben los del PES, donde caben los de Morena, donde caben los perredistas. Es decir, hay una gran amalgama ahí que lucha por un ideal que usted decía, que era de sacar al PRI de los pinos, luchar contra el fraude e instaurar un gobierno democrático. Bueno, ¿qué hay en esto? O sea, en este nuevo escenario, donde el PAN ya declaró, se va a tender a la derecha, donde es su escenario electoral, vio que en el centro no obtiene nada, saca menos votos que Josefina Vázquez Mota, y a la izquierda de Andrés Manuel no hay nada. Es decir, no hay ninguna propuesta de índole nacional que aparezca. Entonces me gustaría que ahí lo analizáramos a fondo, en este nuevo tablero, cómo se van a posicionar las fichas.
Bueno, yo creo que a nivel partidario el PRI está en crisis, pero también el PAN está en crisis, sí, aunque haya quedado como segundo. Perdió 3%. Fue muy alto el costo de imponer a Ricardo Anaya como candidato, excluyendo, por ejemplo, la corriente calderonista. Claro. Y hay dentro del PAN mucha gente que quiere cobrársela a Ricardo Anaya por su acción como dirigente partidario y como candidato. Entonces, creo que va a pasar un lapso en que habrá una pugna interna y que tendrán que resolver antes de estar en condiciones de enfrentar en el Congreso o fuera de él la política de López Obrador. Entonces creo que eso también le da espacio de maniobra a López Obrador al estar en crisis la segunda y la tercera fuerza políticas nacionales. No, Creo que el PRI es la cuarta fuerza. ¿El PRI es la cuarta? Sí, el PT es la tercera fuerza. Ah, ya. Sí, es cierto. Sí. No, entonces, bueno, por lo menos es aliado. Y bueno, el riesgo es más bien bueno, de quinta, traiciones internas que se pudieran dar, pero tampoco se ve como un riesgo inminente. Y creo que, bueno, sí hay una recomposición muy drástica del sistema partidario, del sistema político mexicano, y pues esperemos que sea para bien. Yo esperaría que en el 2021 pues el PRI quede totalmente liquidado, particularmente el PAN. No creo que llegue a esa situación, pero ojalá que el PRI desaparezca y pierda el registro, sería lo mejor que podríamos obtener para las elecciones de 2021. ¿No le preocupa el 5% del Bronco? Es un voto de extrema derecha. Es un voto muy conservador, pero creo que es reactivo. No tiene una propuesta orgánica, no tiene una propuesta programática siquiera, y creo que simplemente, bueno, fue una corriente de opinión que se expresó dentro de este proceso, pero no creo que subsista. Él ni siquiera ganó en Nuevo León, sí, no ganó en Monterrey, sí, entonces en su casilla dicen que tampoco. casilla tampoco ganó. Entonces creo que es un fenómeno efímero. Pero es preocupante, 5% que quieran que le corte las manos a la gente. No, bueno, pues sí, pero bueno, no pasa de ser eso, bueno, una expresión más o menos marginal y sobre todo muy, muy coyuntural, que no creo que se exprese en la formación de una nueva organización. Y lo mismo vemos en el caso de otros candidatos independientes. Perdió Kumamoto en Jalisco, aquí perdió la presidencia municipal de Morelia Alfonso Martínez. En fin, creo que los independientes también quedaron mucho a deber con la población y que no ganó ninguno en todo el país. No ganó ninguno. Hay una cosa que quiero antes de pasar con Emiliano. Usted que estudia tanto el cardenismo, acá donde le surge la extrema derecha, sí, como respuesta, ¿a Obrador le puede surgir? Seguramente sí. ¿Hay condiciones en este país? Sí hay condiciones. Existe la extrema derecha, y solo que falta que se organice más, pero desde luego que sí. ¿En el PAN? Sí, dentro del PAN, ¿no? O a partir del PAN más otras alianzas. Ahí está el Yunque, hay otras fuerzas, ¿no? Aunque sorprendentemente algunos ex-yunquistas también se sumaron a López Obrador. Ahí está Espino. Ahí está Manuel Espino, ¿no? Que es el caso que me parece más alarmante, digamos, de todos los que se sumaron a López Obradorismo. Así es. Pero no es el único, está también Germán Martínez, que fue presidente nacional del PAN también. Tatiana Cloutier, bueno, viene de ahí, no es una extrema derecha tan radical, pero bueno, sobre todo alguien como Manuel Espino, que yo espero que no ocupe posiciones de poder relevantes dentro del gobierno de López Obrador, pero bueno, es una derecha que en este momento ha sido derrotada, pero que no desaparece, digamos, que va a estar ahí alerta, va a estar agazapada para en cualquier momento emprender alguna ofensiva parcial en algunos aspectos contra López Obrador, señalando sus deficiencias, sus errores. Bien. Para ir cerrando, Emiliano, decía Marcos, ahora Galeano, en una reflexión, que la derecha es muy virulenta, que una vez que pierde el poder, y lo vimos en Argentina, en Venezuela, en Brasil, ¿no? La hazaña con la que arremeten con Lula, que no es para nada un gobierno ni cercano a ser revolucionario ni de izquierda, han vuelto con una virulencia, meterlo a la cárcel, a golpear. Aquí se va a reconstruir una derecha muy fuerte. ¿Qué papel tienen que jugar ahí los movimientos revolucionarios, los movimientos de izquierda, los movimientos sociales, para evitar esa reactividad que va a ser inmediata? Sí, bueno, yo de entrada creo que el dar por muerto al PRI es muy arriesgado. Si algo ha demostrado el PRI es que es capaz de regenerarse y de aprender de los errores que ha cometido en el pasado,
Y yo creo que no esperaban la derrota que se les aplicó, pero que sí esperaban que iban a ser derrotados en las urnas. Y a lo mejor esta abrumadora mayoría sí los pone a reflexionar un poco acerca de cómo tienen que configurarse, y han surgido una serie de expresiones ahí internas para democratizar el partido, que una de ellas de Ulises Ruiz. Que ya cuando Ulises Ruiz convoca, eso es que algo está mal en el partido, si algo ya se tronó. Y lo otro, creo, en términos de cómo se puede extinguir de verdad al PRI, es que surge una posición más avanzada que Morena. Si Morena queda en el espectro como la posición más de izquierda, eso le da ventaja al PRI de que surja, de que se reconfigure, se replantee y vuelva a operar como sabe hacerlo, y empezar a ganar una base social importante que le permita resurgir incluso con mayor fuerza y virulencia. Lo mismo en el caso del PAN. Yo creo que ahí lo que tiene que apuntar las posiciones de izquierda justamente es hacer avanzar el proyecto político de Morena en aras de superar totalmente esas posiciones de derecha o de centro derecha, no sé, en la geometría política. Lo que dice Marco es algo que se ha venido diciendo, bueno, pues eternamente. O sea, sí, la derecha, es más, o sea, históricamente, cuando la burguesía salta el poder en Francia, los señores feudales franceses regresan con una virulencia brutal. Entonces es algo muy normal, o sea, la reacción es una reacción virulenta. A Andrés Manuel le puede pasar, y es tan posible que le pase porque en el seno de Morena, o en el seno de las alianzas, está la extrema derecha, el PES. Es la representación de la extrema derecha, entonces le dio cabida a una posición muy, muy conservadora. ¿Qué es lo que creo que tiene que...? Ni siquiera le dio votos. Que va a perder el registro. No, pero le dio muchos diputados. Morena le regaló diputados. ¿Qué es lo que creo que pueden hacer ahí las posiciones más avanzadas? Y que creo que es el error constante en América Latina y en el mundo, y es justamente impulsar para adelante. O sea, lo que siempre pasa es que, y es bien curioso, recuerdo que el encargado de la nacionalización del cobre en Chile es el... ¿Salvador Allende? No, el encargado de operar, el que hizo el decreto, el que redactó no recuerdo cómo se llama. Okay. Le hacía una reflexión acerca de los gobiernos en Latinoamérica y apuntaba muy bien cómo ningún gobierno estaba en realidad apuntándose al socialismo, sino a una serie de reformas dentro del Estado burgués que apuntaban mucho hacia la izquierda, pero que ninguno en realidad estaba avanzando. Y decía, él justamente hacía esa reflexión hace varios años, en el 2010, 2011, y decía, lo que va a pasar es que le están dando vida a la derecha, y la derecha cuando vuelve sin ninguna concesión. O sea, dice, la derecha sí identifica que ustedes son sus enemigos, aunque ustedes crean que pueden negociar con ellos. Ahorita lo que hicieron con Andrés Manuel de decirle, sí, estamos contigo, vamos a impulsar, en cuanto les den la oportunidad, meten a la cárcel a Andrés Manuel, meten a la mitad de Morena y reprimen a lo que queda del movimiento social. Si no logramos tener una posición organizada que logre defender reformas mucho más avanzadas a las que pueda llegar a proponer y a aplicar Andrés Manuel, la derecha va a regresar con una beligerancia. Es decir, si no le asestas un golpe de muerte al monstruo, esa hidra se convierte en 16 cabezas más que te devoran sin ningún problema. Mientras le tengan un resquicio de vida, lo van a aprovechar. Su último aliento va a ser tirar coletazos y ver a quién se friegan. Gracias a los dos por haber venido. Nada más, ahorita déjame un mensaje y ahorita pasamos a las conclusiones. Guani, saludos. Levana González, saludos. Emma DMD, que así sea, que desaparezca el PRI. Y May Núñez nos está viendo. Un minuto para los dos, para conclusiones finales. Simplemente porque pienso que el PRI no se va a recuperar. Okay. Porque siempre se ha alimentado del poder, ya sea de la presidencia de la República o de los gobiernos. Pero en este caso está perdiendo los gobiernos locales. En el 2000 sí se pudo recuperar entre el 2000 y el 2012 porque conservó una serie de gobiernos locales que le daban todavía recursos suficientes para operar. Pero en este caso creo que no va a tener esas condiciones. Acaba de perder todos los gobiernos locales que estaban en juego. Y pienso que en los próximos 3 años va a perder otros tantos. Entonces creo que eso no le da condiciones al PRI para reconstituirse, y lo que era su aparato corporativo, lo más fuerte, el sindicato de maestros, el sindicato de petroleros, la CTM, en su momento la CNC, que ya estaba de capa caída, igual que la CCI, es decir, lo que eran las bases sociales del PRI también están tendiendo a desaparecer. Casi nada más se quedó con la Antorcha Popular, es lo único que pudo en esta campaña reunir como
una organización formal, y yo creo que no va a ser leal al PRI tampoco toda la vida. Y el sindicato de Guadalajara, dice Oscar Chávez. Entonces, yo creo que hay que identificar más que el partido es una representación de nomenclatura o electoral de un proyecto político, y lo que puede quedar vivo es el proyecto político. El PRI en realidad el PRI es el heredero de una serie de partidos que se han ido reformando cuando ven que las condiciones sociales ya no les son muy favorables, o cuando tendencias surgen al seno de esos partidos y los obligan a transformarse. A mí lo que me da miedo es que se quede esa posición política. La posición política del PAN es aberrante, pues es la clara muestra de que hay gente que todavía vive en el siglo XVI y si pudieran operarían la Santa Inquisición. Pero el PRI es mucho más mutable en cuanto a proyecto político. No nos podría sorprender que para el 2021 tuviera otro nombre y que mucha gente se confunda y que justamente no identifique que es el mismo proyecto político que representa los mismos intereses, pero con una cara más amigable, digamos, o más popular, o con un discurso mucho más afable a sectores que han sido violentados y golpeados por ellos mismos. Eso es lo que me parece que hay que tener siempre a la vista. Muy bien, pues gracias a los dos. Gracias a ti, por haber estado acá, por haber contestado las preguntas. Ojalá pronto nos vuelvan a acompañar. Van a continuar estas reflexiones y vamos a seguir hablando pues de la actualidad del país. Hoy viene muy intenso el panorama político. Gracias a todos y a todas por haber estado esta noche en Luciérnagas. Sin duda, nuestra tarea es enfrentar frontalmente las reformas estructurales. Ahí está la carcasa, el aparato jurídico de esta enorme desigualdad que se ha venido acumulando por mucho tiempo. Decía Andrés Manuel, meeting tras meeting, el problema es la corrupción, el problema es la corrupción, el problema es la corrupción, y todos tenemos en la cabeza que la corrupción es el gran problema. Nuestra tarea es repetir, el problema es el sistema, el problema es el sistema, el problema es el sistema, la desigualdad, la inseguridad, la pobreza. Todo esto viene de un sistema económico que hace que funcionen las cosas así, y que la tarea de nosotros es enfrentarlo, cambiarlo y transformarlo. Así es que de aquí en adelante van a ser los grandes temas a discutir en los programas de Luciérnagas, reformas estructurales y sus alternativas desde los movimientos sociales. Esa es la gran tarea que tenemos que construir, y ante un aparato legislativo afín a estas ideas, esperaríamos respuestas positivas a estas nuevas alternativas que se presenten. Gracias por habernos acompañado esta noche, gracias a todos los que se conectaron. Marco, el último que manda saludos Marco, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, jueves 9:30 de la noche. Si están escuchando esto, son La Resistencia y no están solas. Nos vemos en 8 días. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres La Resistencia. No estás sola. On a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec là comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage gravée depuis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite quand des adultes te volent ton enfance. Pas imagine un mur et un bolide. La rage